Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, parece que estoy en el rinconcillo, a la Biblioteca Pública del Estado, la Biblioteca Provincial de Málaga. Pues iniciamos un nuevo curso y una nueva trayectoria del ciclo que nos traen todos los meses Maribel y Roberto, el ciclo de voces femeninas del 98. En esta ocasión, José Sarriá Cuevas nos va a presentar a Regina Delamo. Muchísimas gracias por asistir. Si podéis rellenar la encuesta de satisfacción, pues muchísimas gracias. Os damos las gracias y que paséis una buena tarde. Os haré una fotillo y después lo subiré a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Sí, Roberto, por supuesto. Me voy a poner aquí. Un poquillo más allá. Algo de Pepe. Ah, ya, muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Un hombre tan alto no le tiene. Buenas tardes, nuevamente un nuevo ciclo de Voces del 98 que pretendemos que siga siendo interesante como los anteriores y que vaya a buen fin como es nuestra intención. En este caso, dar las gracias a la Biblioteca Pública Provincial y a su directora Antonia Morales por concedernos este espacio y con la facilidad que nos lo concede. Esta tarde tenemos como ponente a nuestro querido José Sarriá, Petro y para los amigos, como siempre. Y bueno, seguro que va a ser con todas las dificultades que seguro ha tenido con este personaje, porque es un personaje, como él va a decir, muy abierto pero con muy pocos datos. Tanto es así de que no ha conseguido, bueno, él explicará ahora. Y dar las gracias, como no, a vosotros por vuestra asistencia y vuestra compañía, que como siempre, lo bueno, en poquita dosis, y lo mejor, pues por supuesto, está aquí. Maribel va a dar una pequeña pincelada del personaje para que se empiece a conocer antes del desarrollo, y ahora yo, pues, con un poquito de tiempo leeré alguna reseña de Pepe. Venga, dejo con Maribel. Bueno, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al noveno episodio de este nuevo siglo. El mes que viene hará un año ya que estamos aquí en la biblioteca de Ocupa. Dar las gracias a Tonia, que es una maravilla, todos la conocemos, sabemos cómo es y cómo se da. Y a todos vosotros por estar aquí esta tarde, y a Pepe por aceptar la invitación a trabajar esta mujer. Yo sé que estos trabajos son complicadillos, pero vosotros sois todos grandes trabajadores de esta materia, buenos investigadores, y siempre sacáis petróleo de donde casi que no hay, ¿no? Entonces, pues darte las gracias por ello. Y decir que efectivamente esta mujer, aunque ya está muy avanzado el 19, es complicada también de sacar su trabajo y su vida. Es complicada también porque hay poca documentación y la documentación que hay está muy oculta. Esta mujer fue una gran poeta, pero resulta que no hemos encontrado ni un poema suyo, no existe un poema suyo en los medios donde tenemos alcance a investigar, ¿no? Así que yo no tengo mucho más que decir, solo daros las gracias por estar aquí esta tarde, espero que lo disfrutéis, porque nos va a presentar un trabajo precioso seguramente, porque también lo conocemos a él y sabemos cómo lo hace. Así que muchísimas gracias a todos y a disfrutar. Bueno, voy a leer una breve reseña
Digo, la tendré que deducir, porque leer una reseña de Pepe sería escribir un libro por lo menos de gordo como ese. Por lo tanto, voy a dar una pequeña reseña. José Sarria, escritor, ensayista, crítico literario académico de las tres Reales Academias Españolas, Real Academia de Córdoba, Real Academia Luis Vives de Granada, de Écija, Sevilla, y Real Academia de Antequera. Yo esta de Antequera me llega mucho, porque además es una academia muy activa y en ciertos aspectos muy denostada. Olvidada. Y que ha dado a grandes poetas, sobre todo a grandes mujeres, como Cristobalina Fernández de Alarcón. Bueno, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Dirección y Administración de Empresas, diplomado en Derecho Tributario y diplomado en Ciencias Empresariales. Es miembro fundador del Club de Amigos de Marruecos, constituido en el Parlamento de España, y que, por cierto, son entidades que necesitan mucha ayuda, porque aunque el trabajo principal lo lleva personalmente Pepe, todo ello, pero necesita ayuda porque son muchas actividades económicas las que me tiene que realizar y somos pocos miembros los que pertenecemos a la asociación. Presidente de la Asociación Amistad Andaluza Marroquí, Foro Ibn Rushd, delegado de Relaciones Mediterráneas en el Círculo Intelectual Hispano-Árabe, igualmente es consejero nacional de la Asociación Colegial de Escritores de España, que tantas satisfacciones nos da, secretario general de la Asociación de Escritores de Andalucía, miembro permanente del jurado del Premio Andalucía de la Crítica y secretario general de la Asociación Internacional Humanismo Solidario. Es considerado uno de los más destacados especialistas nacionales en el estudio de la literatura hispano-magrebí. Aquí voy a hacer un salto porque es muy largo. Tiene publicado una gran cantidad de libros, 30 exactamente, por el libro de poesía, narrativa y ensayo. Su obra ha sido traducida al italiano, francés, árabe e inglés, safardí, rumano y ruso, estando incluida en más de 50 antologías de poesías nacionales e internacionales, y sus poemas han sido publicados en revistas especializadas de España, México, Italia, Argentina, Israel, Rumanía, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Líbano, Qatar, Arabia, Chile, Perú y Túnez. Y seguro que si queda algún país más, seguro que sé que también estará. Es director de la editorial Poética, director de la revista digital Hispanismo del Magreb, coordinador de la Biblioteca de Escritores Andaluces, asesor literario del Festival Internacional de Poesía de Granada. Ha obtenido una gran cantidad de premios, por lo tanto me va a perdonar que el salto. En el año 2023, eso sí quiero decirlo, ha sido finalista del Premio Nacional de la Crítica y finalista del Premio Nacional de Poesía, Ministerio de Cultura, por su libro Tiempo de Esperar. Su obra ha sido objeto de tesina del máster FLSH en la Universidad de Fez, bajo el título Humanismo Solidario a través del análisis temático de la antología El color de la memoria de José Sarria, Universidad de Fez, 2018. Está incluido en la Enciclopedia General de Andalucía, esa grande verde que todos tenemos en casa y que es tan interesante. Muchas gracias. Bienvenido, Pedro. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Cuando uno va escuchando el currículum dice uno, qué mayor soy. ¿Verdad? ¿Cuántos años te van cayendo a la espalda? Me vais a perdonar porque estoy bastante afónico, estoy recién levantado de la cama de una medio neumonía y ando con la voz. Entonces en algún momento se me quiebra un poquillo. Pues nada, ya sabéis a qué obedece. Y antes de empezar, deciros solamente que esto que tenéis aquí lo podéis coger ahora. Bueno, algunos ya han ido cogiendo. Perdona, tenemos un micrófono para ti. No. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Sí. Pero si no se lo doy, ¿se te lo doy en un momentito? Vale. Como de la fonía.
que a lo mejor es molesto escucharlo al principio. Bluetooth mode. ¿Te puedo poner por ahí? ¿No? Este Ah, es esto para- para... Vale. Sí, sí, se escucha. Sí, vale, perfecto. Mejor, ¿no? Vale. Bueno, decía que tenemos aquí un libro, es un libro recopilatorio de estudios de las mujeres que han obtenido el premio Andalucía de la Crítica, las 9 mujeres que tienen el premio, así que si queréis cogerlo ahora cuando terminemos. Y también tengo aquí un proyecto que para mí es muy ilusionante, sí. Un proyecto que estamos desarrollando bajo la denominación de Matria, y son cuadernos, unos cuadernos poéticos que recogen un poema de una poeta española y de una poeta marroquí en la lengua vehicular, si es española pues en español y su traducción al árabe, y si es una poeta marroquí pues en su lengua vehicular, que en Marruecos hay como 7 lenguas vehiculares, desde el árabe clásico, el darija, el amazigh, el hasanía, el francés. Entonces va en su lengua vehicular y la traducción al español, solo de mujeres, y las portadas todas diferentes de los diferentes cuadernos son de ilustradoras marroquíes e ilustradoras españolas. Son unos cuadernos netamente femeninos, de ahí el nombre de Matria de la colección. Los cuadernos se entregan, porque está hecho conjuntamente con nuestra Asociación de Amistad Andaluza Marroquí y con la Fundación Balearia, y se entrega a los viajeros de Balearia que cubren los barcos que cubren el trayecto entre España y Marruecos. Cuando compran el billete se les regalan los cuadernos para que vayan leyendo durante el pasaje. Y también se están entregando ya en los 11 centros educativos que tiene España en Marruecos, aunque hay mucho desconocimiento sobre lo que está ocurriendo sobre lo que ocurre en Marruecos. España mantiene 11 centros educativos, o sea, centros propios, y los chavales marroquíes estudian como si estuvieran estudiando pues en cualquier instituto de aquí español. Bueno, pues todos esos alumnos reciben estos cuadernos mensualmente. Entonces aquí tenéis todos los cuadernos desde febrero, porque enero ya está agotado, que era Raquel Lanceros, desde febrero hasta agosto, y bueno, podéis cogerlo. Ahora cuando terminemos, cogéis lo que queráis. Bueno, dicho esto, es cierto que, bueno, dar las gracias a la biblioteca, por supuesto, a Antonio Morales, aunque no está, a Roberto, a Maribel por la invitación de estar esta tarde con vosotros, y por supuesto a todas vosotras y a todos vosotros por haber decidido en esta tarde pues hacer un paroncito e interesaros por la figura de este personaje o de esta persona tan absolutamente desconocida. Es cierto que ha habido que sacar petróleo, como decía Maribel, de donde no había nada, porque la mujer tradicionalmente está opacada, está orillada, está silenciada, pero el caso de Regina del Amo, yo que he leído e intentado investigar sobre muchas mujeres, para mí ha sido el caso más complejo, porque no hay nada, absolutamente nada de ella, nada accesible. Posiblemente exista, Yo, bueno, he tenido esta información gracias a la suerte que he tenido de encontrarme en el camino a Lidia Falcón. Recordaréis, esta dirigente feminista que curiosamente es nieta de Regina del Amo, y entonces con una amabilidad inusitada, ya a sus creo que casi 90 años debe andar por ahí, pues me ha atendido permanentemente a través de WhatsApp, de teléfono. Han sido conversaciones muy interesantes, y con una generosidad enorme pues me ha propiciado un texto escrito directamente por ella, que ahora también os leeré, dado que no existen poemas publicados, existen publicados, pero no hay acceso, ni siquiera ella los tiene. Ella me decía, yo sé que tengo algo, pero lo debo de tener aquí en el almacén de mi casa, y ahora está absolutamente ilocalizable. Así que, como digo, ha sido un trabajo muy complejo, ¿no?, de poder tener la información que hoy vamos a compartir con vosotros, y si algún día esto pues aparece publicado, como en otras ocasiones, pues será un trabajo interesante en el sentido de rescatar de alguien de la más absoluta orilla, del más absoluto de los silencios, del más absoluto de las oscuridades, siendo una mujer tan interesante y con una vida tan rica como la que ella ha tenido, ¿no? Bueno, quiero comenzar diciendo antes de hablar de Regina, que hay trabajos que son encomiables, que existen labores dignas de elogio, como es el caso de Voces Perdidas, Voces Olvidadas,
Voces Femeninas del 98, que llevan a cabo desde hace ya muchos años Isabel Castro y Roberto Martín, María Isabel Castro. Creo que ya son 6 o 7 años, ¿no? Sí, desde el 2000, si no me equivoco. ¿no? Pero empezamos con las voces. Por las voces estamos liados desde el 2000 y poco. Bueno, pues entonces mucho más años de lo que yo suponía, ¿no? Ellos concibieron la obligación moral de rescatar y recuperar la voz de mujeres escritoras. Nos siguen faltando las hispano-musulmanas, porque las hispano-musulmanas no son escritoras de otros satélites, de otra galaxia, ni siquiera son árabes, como algunos mal entienden o dicen, ¿no? Son escritoras árabes, no, son escritoras españolas, que practican la religión musulmana, o que practican la religión judía, o que practican la religión cristiana, pero son tan españolas como Santa Teresa o como Regina del Amor. Y ahí hay una playa de escritores hispano-musulmanas que en algún momento habrá que rescatar. Gualada, Irra Cunilla, Itimad, la mujer de Al-Mutami, en fin, una serie de mujeres impresionantes que también, curiosamente, casi que no existe nada de ellas. De algunas de ellas existen 2 versos, 2 líneas. De otras de ellas existen fragmentos de poemas, de otras no existe nada, pero están ahí sus biografías que en algún momento, bueno, deberíamos dedicarle un huequito. Mujeres escritoras, decía, que han quedado injustamente ignoradas o silenciadas en muchos casos por su condición simplemente de género, cuando no por un machismo elitista que las relegaba al salón de la invisibilidad. Solamente citaré un caso que ya creo que algunos conoceréis, que es paradigmático de lo que estoy comentando. Es el de Emilia Pardo Bazán, que en su continua lucha por la emancipación de la mujer solicitó hasta en 4 ocasiones el ingreso en la Real Academia de la Lengua, hecho que no le fue concedido. No pudo ser, a pesar de sus más que relevantes méritos para ser académica muy por encima de otros hombres, y la respuesta siempre fue: no puede ser académica, entre comillas ahora, por el hecho de ser mujer. Esta era la causa. De haberlo logrado, habría sido la primera académica numeraria de esta institución, pero no pudo hacer historia. De hecho, tuvimos que esperar hasta el año 1978 para que la Real Academia tuviera la primera académica en Carmen Conde. Bien, como decía, existen trabajos llenos de rigurosidad, de nobleza y de excelencia, y este trabajo, el de Voces Perdidas, Voces Olvidadas, Voces Femeninas del 98, es uno de ellos. Pero existen además trabajos que sobresalen por su elevado nivel de dignidad, y este también es uno de ellos. Pues no es solamente un extraordinario ciclo de recuperación de la memoria, sino que además se convierte en un baluarte contra el olvido y la injusticia con que las mujeres han sido tratadas secularmente en el ámbito de lo literario, orilladas al extremo, cuando no sepultadas en vida. Todas ellas conforman una áurea pléyade de voces que iluminan la excluyente y discriminatoria senda de lo masculino, recuperando del salón de las ausencias a estas indiscutibles escritoras sometidas al empecinado olvido de la crítica literaria que las había invisibilizado del canon bajo un inadmisible menosprecio que es necesario eliminar ya de una vez por completo. Creo que es la gran revolución que nos queda pendiente como especie humana, y es definitivamente de una puñetera vez, y me van a perdonar la expresión, hacer que de verdad, las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre, y el hombre los mismos derechos que la mujer, puesto que somos absolutamente iguales. Es una estupidez pensar ya a estas alturas del siglo que existe diferencia. Lo puede haber diferencias biológicas, pero ya está, es la única. Perdonadme por la vehemencia. Con paciencia infinita, Maribel y Roberto, sin alaracas, sin artificios, sin ennobismos o poses petulantes, nos convocan y nos reúnen en torno a la figura de una de estas escritoras para rendir homenaje a su figura y a su obra. Con devoción y con grandeza desempolvan el abismo del abandono que sepultó los textos de mujeres poetas, dramaturgas, periodistas o narradoras, y ponen contra las cuerdas a un canon que durante siglos consintió arbitrariamente que estas escritoras se convirtiesen en las voces perdidas, en las voces olvidadas. Sin estos trabajos de justicia, de recuperación y dignidad,
la visión de la literatura seguiría, como la ha estado durante tantos siglos, tuerta. Hoy la ceguera es enorme, gracias a esta necesaria e imprescindible labor de recuperación de la memoria, que es tanto como decir de la dignidad. Supone, por tanto, para mí, que tanto defiendo lo femenino y el feminismo centrado, un gran honor haber sido invitado a este ciclo, de otro lado alejado de los circuitos oficiales y sin más apoyo que el pulso vital de sus organizadores, para hablarles de una de las mujeres más singulares y más adelantadas de su época, que es Regina del Amo. Por todo ello, Isabel, Roberto, Isabel, de verdad, muchas gracias. Voy a comenzar leyendo dos fragmentos, y leo textualmente, que dicen así. La belleza del cuerpo está solo en la piel. En efecto, si los hombres vieran lo que hay debajo de la piel, dotados de la penetración visiva interior como los linces de Beocia, la mera visión de las mujeres les resultaría nauseabunda. Esta gracia femenina que es solo mucosidad, sangre, humor y hiel. Considerad lo que se esconde en las fosas nasales, en la garganta, en el vientre, inmundicias por doquier. Y a nosotros, los hombres, que nos repugna tocar, aún con la punta de los dedos, el vómito o el estiércol, ¿cómo podemos desear estrechar entre nuestros brazos un simple saco de excrementos? Magnífico. El segundo, también sin desperdicio, dice lo siguiente. La mujer es un animal imperfecto, reconocido por 1000 pasiones desagradables y abominables, solo de pensar en ellas, por no hablar de razonar de ellas. Ningún otro animal es menos limpio que ella. El puerco no alcanza su suciedad, ni siquiera cuando está emplastado de fango. Y si acaso alguien quisiera negarlo, mírese sus partos, búsquese los lugares secretos donde ellas, avergonzándose, esconden los horribles instrumentos que emplean para quitarse sus superfluos humores. Bien, aunque pudiésemos pensar que estos textos han sido escritos por cualquiera de los lunáticos talibanes contemporáneos, resulta que no es así, pues pertenecen y fueron escritos y popularizados, el primero de ellos por Odón de Cluny, uno de los pensadores más influyentes del siglo X, y el segundo, espántense, por Giovanni Boccaccio, el humanista y escritor, padre del Decamerón durante el siglo XIV, casi el XV, autor laico y desvergonzado. Bien, a partir de este pensamiento, que recorre transversalmente toda Europa desde el siglo X hasta el siglo XV, es posible la construcción de la bruja, claro, con estos cimientos. En la piedra angular de la civilización moderna, pensar que un gran número de personas, concretamente la mitad de la especie humana, las mujeres, son por naturaleza inferiores. Y de ahí, tal y como ha señalado Virginia Woolf, con anterioridad al siglo XVIII, no se sabe nada de la mujer en el ámbito literario. Nada, absolutamente nada. 4 pinceladas en 18 siglos. Existe un acontecimiento de gran importancia a la hora de analizar y entender la obra de Regina del Amo, y es el hecho de la incorporación de la mujer al mundo literario, que se produce de una manera sostenible desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Margarita Hickey, María Rosa de Gálvez, Cecilia Bolde-Faber, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán, por citar solo algunos de los nombres que luego acompañarán a un importante ya caudal de mujeres en el ámbito del literario. Y a partir de ahí, hasta nuestros días, entre las que se encuentra nuestra homenajeada Regina del Amo. Es interesante siempre pensar a la hora de analizar la obra de una persona, o intentar entender la obra de esa persona, reconocer un poco el marco histórico y literario en el que esta persona nace. En el caso concreto de Regina del Amo, pues nace
en un marco que fue esencial no solamente para ella, sino para todos los escritores de la época, como fue el caos del 98, la pérdida de las colonias, la caída y prácticamente desaparición de lo que había sido el imperio español. En ese marco referencial que tanto hizo pensar a escritores como Azorín, Unamuno, luego incluso un poco Machado, Juan Ramón, pues se incardina la obra de Regina del Amo. Y también en cuanto al ámbito literario, se encuentra en un momento de transición literario desde aquel neoclasicismo, pues digamos un poco ñoño, del que venían arrastrando y huían los grandes escritores, hasta incardinarse en el modernismo. Algunos dicen de Rubén Darío, yo digo de Salvador Rueda, y ya que cada uno defienda lo que quiera. A mí me parece que el modernismo es más de Salvador Rueda, aunque el que se lleva todos los laureles es Rubén Darío. Hay quien dice lo contrario. Bueno, echaremos un pulso cuando corresponda a ver quién gana. Bien, pues en ese momento de desaparición del imperio, en esos momentos de la república, en esos momentos de la guerra civil, que tanto supuso y tanto marcó la obra de Regina del Amo, es donde ella se mueve, y de fondo la desaparición de ese realismo literario, como digo, ñoño, sin sustancia, ¿no?, moralista, utilizando mucho la moralina, y la entrada en el modernismo, la entrada en las vanguardias, la entrada en la generación del 27. Ese es el recorrido literario en el que Regina del Amo va a confluir. Como decía, es uno de los casos más paradigmáticos de desaparición de la memoria, del rastro, de la huella de una persona, posiblemente por su doble condición, primero de mujer y luego de roja. Hay que recordar que a otro andaluz, Federico García Lorca, cuando lo asesinan por fusilamiento y le dan el tiro de gracia no en la cabeza, sino en el culo, por rojo y por maricón, y no lo digo yo, sino que lo dicen y alardeaban los dos que lo hicieron, Juan Luis Tres Castro y Ramón Luis Alonso, y así lo iban contando por las tabernas de Granada y luego por Madrid, vanagloriándose de haber sido los responsables de la detención y del asesinato del poeta. Esa dualidad de roja unida a la de mujer es la que le valió a Regina del Amo para que su obra haya quedado absolutamente desaparecida. Cualquier proceso de búsqueda o investigación se topa con la inexistencia de publicaciones literarias, estudios o ensayos sobre su obra o persona. Tal y como decía Virginia Woolf, pensé en lo desagradable que era que le dejaran a una fuera, y pensé que quizás era peor que la encarcelaran a una dentro. Y ese es el caso de Regina del Amo. Es escritora, cooperativista, feminista y periodista, anarquista, por supuesto, nacida en Úbeda, Jaén, en el año 1870. Entonces estamos ante una andaluza que luego se va a vivir a Madrid y posteriormente a Cataluña, y que los catalanes reivindican, hacen bien, pero que es andaluza. Sus padres, Anselmo del Amo y Micaela Jiménez, eran dos comprometidos liberales que pensaron trasladarse a Madrid porque ellos entendieron que, a pesar del bienestar del que gozaban en Úbeda y que allí tenían todo resuelto, su interés eran sus hijos, y pensaron que esta localidad provinciana no tendrían el desarrollo que ellos querían como liberales y como masones que eran, y por tanto la institución libre de enseñanza que estaba en Madrid les podía proporcionar a sus hijos lo que ellos realmente querían, y de ahí que se produjera el traslado a Madrid, donde ella sobresale por sus trabajos en el ámbito del sindicalismo y del corporativismo y en la creación de los bancos obreros, pudiendo ser quizás considerada la primera mujer economista o financiera, cuando en esa época estaba prohibido absolutamente que las mujeres pudieran acceder a la carrera de economía en la universidad. Pianista, profesora de música y de canto, destacó pronto como periodista, como rapsoda, como escritora de poesía y de teatro, como articulista y como ensayista, defendiendo ideas tan avanzadas, fijaros, como el control de la natalidad, como el aborto, como la eugenesia, la eutanasia, el amor libre y el animalismo.
Todo esto ya estaba en esta época, en la época y en la cabeza y en los escritos de esta mujer, siendo por supuesto como animalista una gran defensora de la abolición de las corridas de toros. En su faceta de feminista fue una gran destacada activista por los derechos de la mujer. Firmó los escritos como Regina del Amo, como Regina del Amo Jiménez, como Regina del Amo O'Neill y bajo el seudónimo de Nora Abante en su etapa catalana tras la Guerra Civil, motivo por el cual yo creo, sin tener ningún fundamento para tener este pensamiento, pero creo que posiblemente por eso no encontramos sus escritos, porque se han perdido bajo el seudónimo en revistas, en publicaciones, y porque ella realmente no llega a tener ningún libro de poesía. Tiene algún que otro libro de ensayo y alguna que otra novela, pero no tiene libros de poesía. Su poesía está dispersa en publicaciones diversas, muchos de ellos bajo este seudónimo y posiblemente bajo otros seudónimos a los que no tengamos acceso, para que no la localizaran como aquella mujer roja anarquista que fue. Entonces posiblemente que sus poemas estén perdidos y sepultados bajo otros seudónimos. Bien, la década de los años 20 será el momento en el que Regina lleva a cabo una mayor e intensa labor como investigadora, activista y difusora de las ideas del movimiento cooperativo obrero, destacando como profunda, estudiosa y conocedora de las entidades bancarias de crédito. Con independencia de toda la obra literaria, ensayística, de investigación que tiene, Regina del Amo es, sobre todo, una activista social, una mujer implicada en la sociedad civil, en la defensa de los derechos de la mujer, en la defensa de las mujeres trabajadoras y, sobre todo, es la única de su época, dentro de toda la playa de mujeres pensadoras, activistas, literarias del momento, que entra en el mundo de lo financiero y de la economía, creando el primer banco obrero, el primer banco como bajo la forma de cooperativa obrera. Ella lo crea instituciones de financiación para que las cooperativas de trabajadores tengan los medios financieros con capacidad de tener autonomía para poder desarrollar su actividad. Y es curioso porque eso, yo que estudié economía, yo vengo del mundo de la economía, en el mundo de la economía, en la universidad no se estudia, no existe Regina del Amo, no existe, siendo una impulsora de los movimientos cooperativistas y de los movimientos financieros cooperativistas de España en los años 20, antes de la Guerra Civil. Prologó el libro Escritos políticos de Federica Montseny y también Las reivindicaciones femeninas de Santiago Valentí Camps. Publicó las últimas ediciones de las obras de Rosalía Acuña, de quien se convirtió en buena amiga. Trabajó junto a Lluís Companys, que como saben fue el presidente de la Generalitat durante la República, quien luego le cerró la puerta cuando ella fue a pedirle ayuda. Y es muy curiosa la anécdota, porque cuando Lluís Companys, que ya está en la Generalitat asentada a sus posaderas ya como presidente de la Generalitat, y ella va a pedirle ayuda y él le dice que no la conoce, y ella le dice, bueno, yo iré a visitarte a la cárcel. Esa fue la respuesta de Regina, ¿no? O con Clara Campoamor. En 1926 fue elegida vicepresidenta de la Atenea Socialista de Barcelona y en 1929 era la presidenta del grupo femenino de la Agrupación Socialista de Barcelona. Y sin embargo, y a pesar de este ingente caudal de méritos, como decía, su obra y su persona han quedado absolutamente relegadas al más absoluto de los olvidos, siendo casi imposible hacerse con sus textos, con sus escritos o con sus poemas. De hecho, ya hemos dicho varias veces que nos ha resultado absolutamente imposible tener, aunque sea un solo poema. Tenemos uno por ahí, pero no tenemos la certeza real de que fuera de ella, y ante esa incertidumbre pues lo dejamos un poquito ahí reposar. Tras la derrota militar de la República, sobrevivió en Barcelona al amparo de su hija Enriqueta, escribiendo, como decía, bajo el seudónimo de Nora Abante y dando clases de música, piano y de canto, que, como también he indicado, tiene publicadas 6 publicaciones, de las cuales son novelas, ensayos, algunos prólogos a libros, pero no hay ningún libro de poesía publicado por ella. Por tanto, una vida personal y literaria que ha quedado, como la de tantas otras escritoras españolas, injustamente relegada y olvidada, y que es necesario poner en valor, pues la elevada altura de su obra nos obliga, por justicia, a rescatar del lacerante olvido
unos textos que hoy nos invitan a este ejercicio de restauración y restitución, tal y como escribió la sevillana Mercedes Velilla, que fue la otra autora a la que fue invitado a rescatar, con estos versos. Dice Mercedes Velilla: hermanos, ved lo que os pido, no me dejéis siempre sola en mi sepulcro escondido, porque me espanta la ola quieta y mansa del olvido. A pesar de la imposibilidad de rescatar textos o poemas de Regina del Amo para compartir esta tarde, y tras varias líneas de trabajo, como ya adelante también pude contactar con su nieta, con Lidia Falcón, quien me ha entregado un texto inédito para que os lo lea y que dejo como testimonio familiar de la propia familia, para que se pueda anexar, si algún día aparece una futura edición, del que extraigo este fragmento de escrito directamente de la mano de Lidia, ya que no tenemos poemas o ya que no tenemos otros documentos para compartir con vosotros. Y a partir de aquí todo es el texto de Lidia Falcón. Regina del Amo Jiménez era una mujer tan menuda que antes de cumplir los 11 años yo le sobrepasaba en estatura. Calzaba un número 32 de pie y sus manos, ya castigadas por el reuma que la torturó durante los últimos años de su vida, apenas abarcaban la octava del piano. Vestía casi siempre de negro y encajes blancos, con la misma elegancia que siempre tuvo y que en sus años maduros destacaba entre toda su generación y que brillaba con luz propia en la sórdida zafidad de la posguerra española. Al igual que la precisión y riqueza de su lenguaje, la claridad de su voz de soprano lírica, impostada para el canto, la fuerza de la mirada de sus preciosos ojos negros, la firmeza de sus convicciones, la seguridad de su paso, de sus gestos, de sus ademanes. Mi abuela fue una mujer única en un país y en una época de mujeres excepcionales. Nació en 1877, en los años de la visita de Bakunin a España, cuando Andalucía y Cataluña ardían en la pasión anarquista y Engels escribía de Barcelona, que era la rosa de fuego del Mediterráneo, donde se defendían las mejores barricadas. Seguramente Regina no hubiera sido quien fue, ni hubiera realizado y conseguido lo que logró, si hubiese tenido que nacer y educarse en el seno de una familia de derecha española. Pero los astros habían decidido que dedicara su vida a luchar por el cooperativismo, el sindicalismo, los derechos de la mujer, la igualdad de todas las clases sociales, el avance de los trabajadores, las conquistas de los derechos fundamentales, la jornada de 8 horas de educación laica y obligatoria para los niños y las niñas, el amor libre, el control de la natalidad, los métodos anticonceptivos, el aborto, la eutanasia, la eugenesia. Y para ello hizo nacer en la familia de burgueses librepensadores y masones que formaban mi bisabuelo Anselmo y su esposa Micaela, que fueron abanderados de las ideas de la institución libre de enseñanza y de la masonería, defensores de la educación y del voto para las mujeres, de la libertad de expresión, de cátedra y de creencias religiosas. Regina nació en Úbeda, de donde provienen las dos familias entroncadas. Mi bisabuelo tenía unos negocios soñados, fue el introductor de las máquinas de coser Singer en España, cuyos beneficios le permitieron mantener con comodidad a su familia e invertir cuantiosas sumas en la defensa de la República, de la enseñanza laica y de los ideales masónicos. Pero pronto Anselmo comprendió que en el ambiente de la pequeña ciudad provinciana de finales del siglo XIX, la niña Regina y su hermano menor Carlos no podrían avanzar en su educación ni sobre todo tendrían posibilidad de desarrollar sus capacidades que ya se adivinaban extraordinarias. A pesar de que significaba dejar la casa ancestral de la familia y sacrificar las relaciones sociales y las posibilidades económicas que les permitían su lugar privilegiado en la ciudad, don Anselmo y Micaela decidieron que debían trasladarse a Madrid. Allí Regina estudió en la institución libre de enseñanza y se hizo una virtuosa del piano, del solfeo y la armonía, y a los 14 años terminó la carrera de música con premio extraordinario. La pequeña andaluza de manos minúsculas hizo vibrar el instrumento con tal fuerza y pasión que el tribunal se puso en pie para aplaudirla. Con este comienzo de su formación musical,
sus padres creyeron que la enseñanza del piano constituiría la base de su dedicación profesional hasta que la edad y su natural inclinación le hiciese desear contraer matrimonio. Los conciertos estaban descartados para una mujer decente de una familia totalmente alejada de las artes escénicas, pero los mismos hados que la trajeron a este mundo la habían escogido para destinos más altos. Pronto, cuando uno tenía 18 años, su vena poética se hizo presente y sus escritos defendiendo el progreso frente a la reacción, la libertad frente a la represión, los explotados frente a los explotadores, que comenzaron a publicarse en los periódicos de Madrid, la dieron a conocerse en aquel triste fin de siglo, marcado por el fracaso de las delirantes pretensiones imperialistas españolas. Nadie le puso trabas a sus deseos y capacidades, y así se fue forjando la líder anarquista que pronto se hizo famosa en una sociedad tan contradictoria como la española, que mantenía el nivel más alto del analfabetismo femenino, a la vez que, como descubrí cuando realicé una investigación sobre las escritoras del 98, 270 mujeres se dedicaban a las letras, al periodismo y a la dramaturgia. Pero Regina no solo era una inspirada pianista, una poetisa sensible e imaginativa, una gran rapsoda. Sus interpretaciones y recitales en los salones del momento emocionaban a los presentes. Una crítica de acerada lengua contra las supersticiones y atrasos existentes. Una comentarista de todos los acontecimientos sociales del momento, que publicaba en los más importantes periódicos, sino, y más sorprendentemente en su época, una activista constante en la defensa de los derechos de los trabajadores y las mujeres. Antes que Federica Montseny y que Margarita Nelken, que Dolores Ibárruri y Victoria Kent, Regina del Amo defendió las bases de la emancipación obrera y de la igualdad de las clases y de los hombres y de las mujeres. Escribió, dio mítines, organizó asambleas, se reunió con los sindicatos, creó cooperativas, instó a los obreros a unirse en la lucha que debería acabar con la explotación del hombre por el hombre. Sus temas abarcaban todos los aspectos de la injusticia clasista y sexista. A esta última dedicó innumerables páginas y conferencias denunciando la prostitución, los niños esclavos, el trabajo a domicilio, la ausencia de educación de las mujeres, la represión de las madres solteras, la miseria en que vivían las obreras y su trabajo, que era el más explotado. Al mismo tiempo creó e impulsó la creación de cooperativas diversas, entre ellas el primer Banco Cooperativo Obrero en Valencia en 1926, y del que por unanimidad sus dirigentes y participantes la nombraron presidenta honoraria. Fue así mismo inspiradora de la constitución y organización de varios sindicatos, entre ellos el de Ravexener de Cataluña con Lluís Companys, y a mayor abundamiento fundó con otras activistas la Liga para la Protección de Animales y Plantas. Es increíble en esta época que esta mujer pudiera tener este pensamiento. Yo es que cuando leo, es que alucino. O sea, 100 años después estamos pensando que estamos descubriendo el Mediterráneo, cuando ya hubo quien lo descubrió. Bien, siguiendo el impulso de sus sentimientos, permaneció soltera largos años. Ya había cumplido 30 cuando contrajo matrimonio con don Enrique O'Neill, mucho mayor que ella, y que aportaba 5 hijos, habidos de un primer enlace que había concluido con la muerte de la esposa. Aquella unión estaba destinada sin duda al fracaso, ya que el marido pertenecía a la más antigua aristocracia irlandesa, de idea reaccionaria y conducta inmoral. La convivencia se hizo pronto imposible y Regina, con las 2 hijas que sobrevivieron, la segunda, Regina, murió a los 3 años, se trasladó a Barcelona, donde continuó su labor activista y literaria, trabajando como redactora del periódico El Diluvio. Corta y efímera fue esa victoria, como sabemos, y cuando el vendaval de muerte se abatió sobre la España, ella y sus hijas y sus nietas fueron sacudidas por la más cruel crudeza. Su yerno Virgilio Leret Ruiz, marido de su hija Carlota, socialista, capitán de aviación, jefe de la base de hidroaviones del Mar Chica de Melilla, fue fusilado el 17 de julio de 1936, después de 24 horas de una heroica resistencia ante las tropas franquistas regulares del ejército de África. Su hija Carlota fue inmediatamente detenida por el delito de ser la esposa de un militar que defendió a la República.
De este matrimonio tuvo 2 hijas, María Gabriela y Carlota, que fueron abandonadas y recluidas en una casa de hijas huérfanas de militares. Estos trágicos acontecimientos golpearon a Regina con toda la crueldad. Tenía 59 años cuando se declaró la guerra, edad en la que después de una fecunda vida activa hubiera tenido que disfrutar del rendimiento de sus largos años de trabajo, pudiendo descargar parte de sus actividades en compañeros más jóvenes. En vez de ello, su vida se convirtió en el infierno de los combatientes republicanos de la retaguardia. Sufrió con su hija Enriqueta y la nieta, que era yo, de 6 meses de edad, el hambre y la miseria de un Madrid asediado y bombardeado cotidiana y sistemáticamente. Una bomba destruyó nuestra casa de Guzmán el Bueno número 33. Y la terrible angustia de estar separada y absolutamente aislada de su hija mayor y de su yerno y de sus nietas, que eran víctimas de la persecución y de la prisión en la zona rebelde. 3 años de guerra que Regina y su hija Enriqueta pasaron ayudando a la evacuación de los niños de Madrid a Valencia y de allí a Barcelona, donde sufrieron los bombardeos del año 37, y nuevamente a Madrid y otra vez a Barcelona, intentando desesperadamente conseguir la liberación de su hija Carlota. En esta última ciudad, Regina creyó que Lluís Companys, el presidente de la Generalitat, que había sido compañero suyo durante largos años de lucha sindical, le ayudaría a conseguir el canje de Carlota por algún otro preso de la zona republicana. Me contaba Regina, dice Lidia Falcón, que no la quiso recibir y que le contestó iradamente al secretario, que la llevaba tan ingratos recados, que ella la recibiría cuando estuviera en la cárcel, como había pasado otras veces cuando ella le había visitado y ayudado en las prisiones que había sufrido. Regina y Enriqueta nada supieron de Virgilio ni de sus hijas hasta el fin de la contienda. Hasta ese momento no habían recibido de Carlota más que una nota escrita a mano diciéndole que seguía en prisión, que le fue remitida por la Cruz Roja Española. Asistieron impotentes y desesperadas en Barcelona aquel desdichado 26 de enero al desfile de las tropas fascistas que entraron en la ciudad por la Gran Vía de las Cortes Catalanas, que se transformaría inmediatamente en la avenida de José Antonio. Aquel fue el momento en que Regina regresó conmigo a Madrid para hacerse cargo de los restos de la casa que había quedado abandonada y destrozada, y sobre todo para intentar ver a sus nietas encerradas como criminales en aquel siniestro orfanato. Mamá permaneció en Barcelona, varada en la ciudad, porque sorprendentemente había encontrado un empleo que nos permitía sobrevivir. La heroicidad de Enriqueta fue múltiple. Recorrió la España republicana varias veces apoyando a su madre en la desesperada búsqueda de su hija y nietas. Trabajó en la agencia de noticias soviética en Barcelona, Fin Popular, en el noticiario España al Día, y apenas terminada la guerra, camuflada bajo la hermosa apariencia y elegancia, consiguió el empleo que le permitió mantener a todas las mujeres de la familia durante varios años con las pocas fuerzas que le restaban. Escribió hasta su muerte artículos, reportajes, novelas y guiones radiofónicos con el seudónimo de Regina Flamio. Todavía, grabado en mis neuronas para toda la eternidad, lo seguiré recordando después de muerta. Tengo la vivencia de aquel día del verano de 1940 en que sonó el timbre de la puerta de nuestro piso de la casa Guzmán el Bueno, y veo a mi abuela recorrer el largo pasillo lentamente con sus zapatillas remendadas y sus cansadas piernas para abrir la puerta. Allí, en el vestíbulo de la escalera, estaba una hermosa mujer de ojos y pelo negro, enormemente delgada, pobremente vestida y sin embargo tan elegante, que gritó «Mamá», y se fundió en un abrazo con Regina. Era Carlota, recién liberada de la prisión. De allí partimos todas para Barcelona. Antes, en otra tarde imborrable, Regina y yo habíamos ido a visitar a mis primas, aquellas 2 escuálidas niñas vestidas de negro, pálidas y calladas, que yo miraba fijamente para no perder nunca su imagen, a las que mi abuela pudo besar en el sórdido vestíbulo de un enorme edificio helado y triste que era el siniestro asilo de las huérfanas de militares de Aranjuez. El 6 de enero de 1941 bajamos en la estación de Francia de Barcelona del tren que nos había transportado a todas desde Madrid: Regina, Carlota, Enriqueta, Mariela
Loti y yo, reunida después del huracán de muerte y destrucción que había hecho desaparecer a todos los hombres de la familia, mi abuelo Enrique, mi tío Virgilio, mi padre, César Falcón, todos. A partir de ese día se desarrolla la historia que yo viví con cierta conciencia. Mi abuelo instaló inmediatamente un piano en el destartalado y pobretón piso tercero del número 19 de la calle Montaner, que había alquilado mi madre, amueblado únicamente con unas temblequeantes camas turcas y algunos cajones de embalaje. Un piano vertical que se alquilaba por meses y donde se oían cada tarde los arpegios y escalas, las sonatas y conciertos, los minuetos y los rondós, las arias y los dúos magistralmente tocados por la profesora, que lo fue hasta días antes de su muerte, y cantados por sus discípulos y a veces por mi madre y mis primas, que tenían unas dulces y claras voces que más éxito pudieran haber alcanzado si la situación de marginalidad que el exilio interior en que vivíamos no lo hubiera hecho imposible. Regina del Amo ya no era dirigente anarquista, sindical y cooperativista. Ya no podía escribir sus elaborados e inflamados artículos exigiendo la igualdad de las clases sociales y el progreso de la mujer. Había que enterrar para muchos años, 3/4 de siglo, la personalidad admirable y apasionada que la había hecho única en la España de la primera mitad del siglo XX. Regina del Amo desapareció de las letras, el teatro, la música, la política, el sindicalismo, y se convirtió en Nora Abante, una elegante dama que escribía poesías y cuentos, biografías de mujeres célebres y compositores famosos que se publicaban en Hogar y Moda, en Lecturas, en Siluetas y en las editoriales IMSA, Juventud y Bruguera. Regina seguía siendo para nosotras y para los discípulos de canto, que enseguida tuvo y me regaló durante breves 6 años el placer nunca igualado de escuchar cada tarde las piezas de los mejores compositores del mundo y las áreas más famosas de ópera. Me enseñó pacientemente solfeo y piano, y gracias a ella acudí después a la Escuela Municipal de Música durante algunos cursos. Regina era, sobre todo, una maestra excepcional. De ella y de mi madre aprendí la historia de España, la política, la sociología, la ciencia, la literatura, la historia de las artes más avanzadas de la época. Ningún acontecimiento de la España del último siglo les era ignorado. Habían leído todas las grandes obras maestras y eran capaces de analizarlas y criticarlas con más lucidez y agudeza que los hombres supuestamente expertos. Así aprendí de sus labios la verdadera cultura de nuestro país, en aquellos años execrada y enterrada bajo toneladas de basura fascista y nacional católica. A los 11 años conocía ya, por sus relatos, a los escritores, poetas, médicos, físicos, políticos, sindicalistas, músicos españoles que habían sido asesinados, exiliados y olvidados, y que mi generación tardó 40 años en saber de ellos, gracias a las enseñanzas de los inquisitoriales colegios religiosos y a la propaganda franquista. En el refugio de nuestra casa, aisladas y protegidas de las miradas suspicaces y peligrosas de los vecinos, la abuela y las madres que dirigían la educación de las niñas nos enseñaban el verdadero destino de nuestra patria, de nuestros grandes hombres y mujeres, y sobre todo a pensar con amplitud de ideas, a ser íntegras y coherentes, a saber soportar con entereza las grandes dificultades que la vida nos estaba deparando. Esta fue la gran riqueza que me dejó mi abuela en herencia. Mi abuela fue, en aquellos horribles años de la posguerra, la columna vertebral de la familia, a la que aportó ingresos que parecía imposible que pudiese ganar por actividades tan poco lucrativas en aquella época como la música, la poesía y la narrativa. Y sobre todo, la sobrehumana fortaleza y resistencia que nos sostuvo íntegras y valientes. De ella aprendí la bondad y la fuerza, la honradez y la elegancia, la defensa de los ideales y la astucia para engañar a los enemigos, su exquisito lenguaje que jamás se permitía una palabra soez y la dureza de la crítica contra todo lo que era despreciable, la lucidez con que enjuiciaba los acontecimientos políticos y sociales y la pasión con que defendía la verdad. Nunca se rindió,
nunca abjuró de sus ideales, nunca aceptó prebendas ni ventajas del enemigo. Las mujeres que me educaron, que me criaron, que me mantuvieron, mi madre, mi abuela y mi tía, las compañeras de estudios y de juegos que fueron mis primas, constituyeron el universo de mi infancia. Así crecí creyendo que el mundo solo podía ser femenino, sin conocer la agresividad y el desorden masculinos, y aprendiendo de ellas a defender la igualdad y la dignidad de las mujeres. Como han podido comprobar, un texto de un elevadísimo valor testimonial que nos ayuda a conocer y a comprender el silencio al que fue sometida Regina del Amo. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos unos minutos para preguntarle a Pepe algo que nos haya creado curiosidad o opinar respecto a lo que acabo de leer. Y bueno, pues ya vemos que es una mujer muy interesante, como todas las que sobresalen en esta serie, pero efectivamente Regina del Amo tiene, sobre todo en los últimos años de su vida, tuvo que ganarse la vida creando una academia de música, y ella en los últimos años realmente lo que hizo fue enseñar música, pero yo creo que no solamente hizo enseñar música, yo creo que su actividad literaria la llevaba conjuntamente con la música. Como con sus seudónimos. Sí, yo creo que sí, porque fue muy activa. Pero en fin, si tenéis alguna pregunta, pues es el momento de hacerlo. Bueno, yo más que responder dudas, porque ya no hay más. Sí. Esto es lo que hay. Esto es todo lo que hay después de muchísimo investigar. Y ella con seudónimo publicó en revistas que has mencionado de ahora. ¿Cómo es que ahí no se puede encontrar nada? Porque no se sabe el seudónimo. Bueno, con el seudónimo de ella sí se puede acceder, pero claro, no están digitalizadas. Hay que de hecho, Lidia Falcón sí lo tiene casi todo en su casa, pero me decía, ya es un almacén que no tengo ahora mismo tiempo. Claro, pues esto ha sido en el último mes, ¿no? Me decía, yo con tiempo podría ponerme, pero no tengo tiempo ahora mismo. Aparte que me imagino que la salud de Lidia ya será un tanto débil como para poder buscar. Increíble, porque Sí. también a través de este texto, aparte de conocer a Regina, se conoce la trayectoria de Lidia Falcón, que Claro. fue muy activista cuando era joven. Claro. Entonces me parece Quizás conocemos más de Lidia Falcón que de la propia obra. Claro, mucho más. Es más que, yo decía que más que responder dudas, porque yo ya no podía responder a más nada, es más, quizás es una invitación a reflexionar. Esto nos invita a reflexionar mucho, este testimonio de esta mujer en boca de su nieta, ¿no? Y de tantas otras mujeres que han ido pasando y pasan por este ciclo, ¿no? Por este ciclo, perdón. Nos tiene que invitar a reflexionar, ¿no? Permanentemente acerca del maltrato, del dolor, de lo injusto que se ha hecho, la injusticia que se ha hecho con la mujer, simplemente por una cuestión de género, simplemente por haber nacido mujer. Ya está. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido mujer? Sí, simplemente por una cuestión de género, por haber nacido mujer. Es como si te castigaran por, no sé, por tener el pelo negro. Y de pronto los que tienen el pelo negro, ¿yo qué culpa tengo? O sea, es de una injusticia de tal calibre, ¿no? Esta situación, y que parece que esto pertenece a la Edad Media, ¿no? Entonces, sigue ocurriendo hoy, todavía, ¿no? Que por el hecho de ser mujer, pues lo cobran menos en determinados trabajos. En fin, bueno, no me voy a enrollar porque lo que invito es a la reflexión, ¿no? A que reflexionemos, sí, perdón. Y cuando describe a la mujer, ¿quién es Lidia? La que describe a la mujer como una persona por dentro, como que le diese asco, nauseabunda, no sé qué, eso no. Ese fue un hombre, es que no me interesa. Sí, son dos. El que describe a la mujer así, ¿no? Y no describe a la persona, él era precioso o ellos eran muy guapos por dentro, ¿no? Seguramente. La nauseabunda era la mujer, con Sí. todo eso que tenía ellos, ¿no? Sí, son dos escritores. He querido traer los textos porque son dos escritores emblemáticos del siglo X y del siglo XV. Y todo el hilo conductor
siglo del XV, del pensamiento europeo, es ese. Era eso. Hasta llegar a la conclusión de la bruja. O sea, a partir de ahí, Sí, claro, describiendo de esta manera y concibiendo, más que describiendo, pues tú lo puedes describir, pero concibiendo, interiorizando a la mujer de esta manera, llegamos a la conclusión de que es la bruja y que hay que quemarla. Se comunicaba tranquilamente, se comunicaba todo tranquilamente. A mí me ha parecido ese documento que han traído de un valor histórico muy significativo, la verdad, porque su propia nieta... Y es, perdona, nos lo ha dado, nos lo regala, porque es inédito, no está publicado. O sea, nos lo regala por si se quiere de manera publicar. Ahí. Te digo porque merece la pena que eso tenga publicidad y aparte de, no sé si será o no será otra vez publicando con las distintas mujeres que hemos ido estudiando en esta fase, yo sí que creo que después de todo lo que tú has dicho de ella, yo había oído hablar de ella pero no conocía tampoco en profundidad el personaje. Me parece una vida alucinante, ¿eh? Una vida tremenda. Yo creo que es un testimonio que merece la pena recogerlo como un ejemplo y como una descripción de una situación determinada, en una etapa también muy determinada, y de cómo hay una inflexión con la guerra civil, con el franquismo, se abandonan y realmente desaparece mucha gente. Porque yo, por ejemplo, ahora cuando publiqué Locos de Desatar, uno de ellos era el Emilio Prados, el hermano Miguel Prados Schuch, que era psiquiatra, que se fue porque era republicano y no se ha publicado nada en España. Sin embargo, hay cantidad de cosas por ahí publicadas. Y una psiquiatra ha hecho su tesis doctoral ahora mismo y la ha traído y yo me he enterado de muchas cosas que no sabía, por ejemplo la reforma psiquiátrica, pero bueno, fuera de todo eso, lo que sí que quiero decir es que yo creo que la nieta, con la documentación que tiene, no debería de morirse antes de dar o de provocar o producir o de alguna patrocinar el estudio de la biografía de esta mujer, que a mí me parece importantísimo. ¿Y a ti te ha hecho alusión a eso en todo caso? No hemos hablado de esa posibilidad, pero a mí estoy absolutamente de acuerdo contigo. A mí lo que más me ha llamado la atención es la personalidad, más que, digamos, su faceta literaria o poética o como poeta, ¿no? Es que es de una vitalidad, es de una riqueza vital, su vida es impresionante. O sea, la dedicación que tiene a los movimientos obreros, a la defensa de los derechos civiles, en paralelo a su actividad musical, a su actividad literaria, diciendo cómo puede tener tantas facetas, tantos frentes abiertos, ¿no? Una persona. O sea, tuvo que ser una mujer fascinante, ¿no? Es que también, claro, ella tiene mucha documentación, como decía Lidia Falcó, tenía mucha documentación, la tiene almacenada, porque escribió mucho en muchos periódicos distintos, pero escribió en páginas distintas, escribió un poema determinado en una columna determinada. Y también en revistas que no hay acceso a ellas, porque eran revistas del sindicato, revistas que posiblemente del Partido Socialista, porque ya, como he dicho, perteneció. O sea, documentos que no están accesibles, a menos que los tenga ella, no puedes acceder a eso. No están, no están guardados en ningún archivo. La biblioteca no tiene nada de ella, ¿eh? La Biblioteca Nacional no tiene absolutamente nada de ella. Pero la nieta sí parece ser que tiene algo. Sí, Lidia tiene. Yo creo que hay un campo ahí muy importante a través de la propia documentación de la nieta. Hay otra cosa que sí que me parece curioso que ha dicho, matan a todos los varones de la familia. Sí. Curiosamente a las mujeres a ninguna. Sí. Claro que eso forma parte de esa filosofía de que la mujer es un ser inferior que no es hace imputable. No hace daño. Sí, no hace daño. A ella no le ven nada porque son inimputables. Y fíjate, la condenaban a 10 años de la guerra, pero la pena es que también se influyó a la pena de muerte. Y fíjate que la más, entre comillas, peligrosa es Regina. De toda la familia, la más peligrosa es Regina. Yo creo que todos esos documentos que se echan de menos, la mayoría, están quemados, destruidos con miedo, puede ser también. Tirados. Sí, puede ser también, claro. Pero va a costar trabajo encontrar. Pero Lidia tiene, no sé lo que tiene. Esa idea es muy importante porque cuando entraban los nacionales, la gente todo quemaba todas las pruebas, las destruía. Lo destruía, lo quitaba del medio para no verse involucrado, precisamente. De todas formas,
el trabajo de recopilación, porque ella se ha leído algo de... tiene tantos periódicos que sería tanto tiempo de leer, buscar la información. En tantos números de periódicos como tienen acumulados, y muchos periódicos ya no existen, porque en otras personajes que hemos traído, pues había referencia en periódicos todavía, ¿no? Yo cuando traje Colombines, había un montón de periódicos que tenían información de Colombines. Entonces, en este caso no ocurre. En este caso no ocurre. Roberto, y ese papel de periódico, yo tengo algún artículo de mi hijo que es periodista que hizo, publicó algo hace 30 años más o menos, y está casi deshecho el papel de periódico. Ese papel de periódico, ¿cómo está de conservado? Yo tengo artículos escritos en el sur hace 38 años y se han deteriorado mucho, para que los tenga metidos y guardados. Pues yo tengo algunos libros, algunos periódicos de hace 40, 60 años, unos muy bien conservados, no sé por qué, y otros que están casi destruidos. No sé quién haría el papel. Claro, depende de la pasta. El de Argentina que le publicaban a Lorca era muy malo de este periódico. De todas formas, los que por año vivimos aquel hasta el 57 que murió Regina, vivimos años y podemos opinar las vivencias de aquel tiempo, que en aquel entonces no éramos suficientemente conscientes por la edad que teníamos, pero que luego hemos ido reflexionando con el tiempo aquel y recuperamos actos y actitudes con respecto a las mujeres, la actitud, no la actitud de la mujer, sino la actitud de la sociedad con respecto a la mujer, porque nos podemos poner, y todos conocemos los desechos absurdos que se argumentaban, ¿no? No sé, es como ha dicho Pepe, porque por ser mujer era algo tan... es surrealista totalmente. Es como tú has puesto el ejemplo, por tener el pelo negro, tal. Lo que no entiendo es que Lidia Falcó, que tuvo tanta repercusión mediática en unos años, que vamos, como ahí le podía haber dado el lugar a su abuela, que sí. Verdad que a mí, es que ha habido muchos años de que esa mujer estaba en el auge de todo, sí, del periódico. Ha sido, en este tiempo de contacto, estuve a punto de decírselo, pero no he querido preguntárselo porque a lo mejor... Sí, hombre. No. Pero ahora cuando me Pero claro, sorprende que no va a hacerlo, pero es que esa mujer, claro, vamos... yo fue una pregunta que estuve a punto de hacerle, o sea, ¿cómo es posible que con tantos años, que con medios para poder hacerlo, no haya recuperado esas lo mismo? cosas se van dejando, Sí, porque a veces ocurre. tanto trabajo y tenía... A veces ocurre que dice, bueno, ya lo haré. Ha sido Ya lo una haré. pena, pero es una Lidia pena. Falcó fue la que escribió El balón tomado, ¿no? Sí, creo que sí, creo que de ella. Que tuvo una repercusión social enorme, si os acordáis de aquella novela. Fue rechazada absolutamente por la sociedad de ese momento, cuando salió, pero que luego, recordando ese libro, que todavía me parece que lo tenemos por casa, la actitud que fue criticada de Lidia Falcó era por lo agresiva respecto al género que argumentaba. Pero luego, conociendo datos de su familia, vemos que el ADN lo tenía Sí, ella. lo tenía él. Ahora se entiende más, ahora entiendo más yo a esa mujer. Claro. Ahora se puede entender quizás mejor Sí. Sí, seguramente. esa necesidad. Seguramente sí. Pero en fin, lo que sí es lamentable que... Yo diría, perdona que te No, interrumpa. no. Más que agresividad, diría vehemencia. ¿De qué? Vehemencia. Vehemencia. Porque agresividad Sí, es otra cosa, es vehemencia. No, porque a veces la vehemencia está bien, Sí. o sea, defender posturas con vehemencia. Bueno, Que ella no no defendía más con la postura del género. Claro, que no entra en la agresividad porque no le causa daño. Ya la agresividad es cuando causa daño, ¿no? Yo creo que era eso, muy vehemente, que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Y sobre todo lo de siempre, volvemos a lo de siempre. Si esa vehemencia de Lidia Falcón lo hubiera ejercido un hombre, no nos hubiera resultado extraño. Pero como la ejerció una mujer,
ya resultaba extraño que una mujer que tenía que ser más comedida no fuera tan vehemente. Estamos en la misma historia de siempre. Pero también anteriormente en sociedades de distintos países ha habido mujeres que han escrito quizás con esa vehemencia respecto a una actitud lógica de rechazo, porque en definitiva el rechazo a la mujer no es solamente en España, ha sido en todo el mundo, ¿no? Y lo que pasa es que quizás otros países han dado un paso más antes que España, porque aquí hemos tenido, por lo menos bajo mi punto de vista, la desgracia de haber estado 40 años sometidos a una dictadura que nos ha encorsetado de forma que no nos ha dejado desarrollar nuestros pensamientos ni a uno ni a otro. Con lo cual hemos estado 40 años atrasados con respecto a otros, ¿no? Ahora puede ser que estemos poniéndonos... 40 y la propina, Roberto. Pero sí, esperemos que ciertos grupos no se impongan. Pero bueno, todo tiene que haber bajo esta cúpula celestial. Bueno, yo quería dar las gracias a vosotros dos y a José, que no lo conozco personalmente, porque creo que estas cosas son totalmente necesarias primero para algo que sepamos un poquito, que no se olvide, y en este caso, por ejemplo, el mío hoy tenía total desconocimiento de esta mujer. Yo también, ¿eh? Y me parece, yo no conocía el nombre. Me parece increíble que una vida tan intensa y una obra que abarcaba tanto, como el sistema es capaz de anularlo completamente. Entonces, me parece muy importante eso. Yo os invito a leer... Hay muchas mujeres olvidadas, sí. muchas. Yo os invito a leer un libro que igual muchas de vosotros lo habréis leído, Una habitación propia, de Virginia Woolf. Sí. Magnífico, es magnífico. Y es curioso que haya media parte de la humanidad que considere que la otra media parte no existe. O sea, es eso, ¿no? Entonces eso hay que eliminarlo ya. Y además en el momento, porque sí, claro, hay que eliminarlo ya. Esta mujer, lo que valía, lo que hacía, es que no decir nunca vale, pero es que encima lo demostraba. Lo que pasa es que estos eventos deberían ser más frecuentes, no por nuestra parte, sino por parte de todo el mundo. Es decir, en todas las... sí hay muchos, pero me refiero no solamente en Málaga, que sean más frecuentes en otros sitios. Nosotros vamos a presentar el libro el jueves que viene, lo presentamos en Madrid, y está teniendo una repercusión ya bastante buena. Es verdad que lo estamos viendo un íntimo amigo de muchos de nosotros, no sé si tú sí lo conocerás, Antonio Portillo. Antonio Portillo es un hombre que en Madrid trabaja mucho, y buen amigo, gran amigo y gran persona, y vemos una perspectiva bastante buena. De todas formas, yo sí quiero decir una cosa. Estos eventos, tanto los de voces perdidas, voces olvidadas, como esto, nace precisamente por una actitud feminista de Maribel, porque bueno, pues el hombre es más pasivo en esto y no buscamos resaltar ese feminismo, sino es porque ella se pone a empecinarse en sacar esto para adelante y arrastra de lo demás, ¿no? Pero eso nace del feminismo propio que es naturaleza y no es malo, como mucha gente piensa. La idea de justicia, simplemente. Bueno, es que es lo mismo al fin y al cabo. Es justicia, porque como ha dicho Pepe, si somos el 50%. Yo de todas formas pienso que Maribel es una labor encomiable, en el sentido de que en este momento donde precisamente hay determinadas mentes que están con pensamientos enquistados, yo le digo pensamiento enquistado resistente a la argumentación lógica, porque no hay que los sacar de su pensamiento, que seamos capaces de retomar y sacar a flote el valor
de las mujeres olvidadas significa que un apoyo consistente y contundente para la lucha feminista en el sentido del concepto de feminismo de igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Como decía Pepe, la cuestión biológica dejando de parte, lógicamente. Eso era los derechos humanos, a mí me parece que esto es encomiable. Lo que claro, a eso era lo que sería que yo estoy en esa idea. Sería necesario hacerlo en más sitios. Quiero decir que en Málaga lo estamos haciendo y a mí no me consta que eventos de este tipo se estén haciendo en otros sitios. Se han hecho, sí, claro, se han hecho puntualmente. Se han publicado últimamente muchísimos libros. Se han hecho puntualmente. Hay precisamente. ¿Herminia? Herminia escribió un libro sobre un personaje reclamando estas actitudes, estos derechos, y hay mucha gente que puntualmente han sacado a la memoria de ciertos personajes, pero yo creo que tenemos que ser más globalistas en el sentido de acoger más. Nosotros tuvimos 3 años allí y al fin y al cabo fueron 33 mujeres, ¿no? 33 mujeres. En 3 años, con lo cual la media no es muy alta, pero fueron intensos, que fueron 9 meses todo cada año. Ten en cuenta que ya llevamos un año aquí, el mes que viene, hace un año que el tiempo corre, que se va a hacer. Quería sugeriros una cosa a vosotros, que también es deuda, ¿no? Siendo ya deuda, porque a través de Isabel no le chinchamos un poco, decimos que tenéis una mujer. Bueno, yo creo que hay otras prioridades. Sí, no tienen. Yo creo que hay otras prioridades. La ha mencionado, por ejemplo, Pepe. Hay muchas mujeres árabes, que no son árabes, que serían cuestión. Árabes no son árabes. Bueno, musulmanas. Hispano-musulmanas. Musulmanas, vale. Hispano-musulmanas. Gracias por la corrección. Que se merecen, tanto como esas de nuestra forma de pensar o de nuestra sociedad, ¿no? Pero hay muchas que, siendo igualmente españolas, pero por un cierto desconocimiento. Es que fíjate, No battery, please charge. es el traductor simultáneo en inglés. Están preguntando desde el otro lado del Atlántico. Que fijaros, y por eso yo he dicho antes, he metido la cuñita, ¿no? Aunque yo es que trabajo mucho en el ámbito hispano-magrebí. Pero si la mujer, por la cuestión de género, está olvidada y abandonada, si además le unes mujer y musulmana, es doblemente olvidada. Claro, eso es lo que... Eso ya no existe para nada. Eso es una dificultad que tenemos. Nosotros podríamos meterle mano a buscar, pero ¿dónde busca? En una ocasión hablamos, ¿te acuerdas, Pepe, de que íbamos a hacer un ciclo de... Y lo tengo yo en mente, pero es... No tiene por qué ser un ciclo, con que sean 2, 3... Hombre, es que no sabes, se supone que hay muchas, ¿no? Muchísimas. Bueno, depende de lo que estemos hablando. No battery, Si estamos hablando de mujeres hispano-musulmanas, del siglo IX al siglo XIV, puede haber 30, 35. Si hablamos de otro tema que no tiene nada que ver, es mujeres magrebíes que están escribiendo actualmente. Ahora son muchísimas más. Bueno, eso ya es una actividad distinta. Se junta el género y la sociedad, ¿no? Claro, eso ya es... Claro, imagínate no, vamos a pensar todos los que tenemos cierta edad, cuando estudiábamos en aquella alcanzolada Enciclopedia Álvarez, que todo el periodo áureo hispano-andalusí se nos explicaba en 2 páginas, porque es que yo tengo todavía la enciclopedia en mi casa, en 2 páginas, y lo que se venía a decir es: el moro es un tío muy malo que vino a invadirnos y que tuvimos que echarlo, básicamente. Ni Abderrahmán, que funda el califato de Córdoba, el gran califato aquí, ni Ibn Arabi, que es el gran filósofo que introduce la filosofía aristotélica, la introduce en el Renacimiento. No hay Renacimiento sin Ibn Arabi, ni Walada, ni Ibn Saidun,
ni Ilsan. Yo he dado mis No clases- existe ninguno. He dado mis clases de primaria en el antiguo castillo de Almanzor, en Torrox, donde todavía quedaba algún trozo de muralla, de muro. No se explicaba nada. Claro, pero por eso digo, si le unes a la condición mujer encima musulmana, eso ya es doble llave para enterrarla, ¿no? Es terrible. Ya de todas formas, en esa etapa que tú has hecho referencia, la propia mujer del mundo cristiano también está muy apartada del mundo de la literatura. Sin embargo, en el mundo andalusino Exactamente, es curioso. Y en contrapeso, y precisamente tal vez No battery. hayan también por Please esa charge. parte. Pero la cultura que tenía Fernando Alonso con respecto al mundo cristiano había un abismo. Había un abismo, sin embargo, eso se calla y se deja. Bueno, familia, Bueno, pues si no hay más preguntas. aquí tenéis los que queréis coger cuadernos y libros hasta que se acabe. Acabamos. Muchas gracias por vuestra asistencia. A ver, esperamos el mes que viene. Si queréis mañana nos vemos, ¿eh? Si era en otro lado. Eso que es el grupo. Esos son distintas. Eso son todas las que han salido hasta hoy. Mañana qué es lo que tiene, mañana qué. Mañana tenemos en la librería Frución, arriba en el tercer piso, vamos a hablar de la voz de María Ángeles ha ido. María Ángeles estará ahí con nosotros. ¿De qué hora es María? La dinámica que ya hemos explicado. ¿De qué hora es? Es a las 7. Y habrá unos pocos de coautores. Vinieron mañana a las de una charla. Han colocado otra vez con le vi el otro día la fotografía de Ha sido mi primera aparición tengo que estar de vamos a hacer una foto de grupo, no te vayas, que nos vamos a hacer una foto. Sí, vamos a hacer fotos todos, Adela, vamos a hacer Primero que nos vamos a hacer una foto. Una habitación. todo el que quiera salir, yo detrás. Preparado que viene el fusilamiento. Ponte, Tonia, que viene a punto, vamos. Transmitiendo en directo el archivo fotográfico. Lo estoy viendo desde el despacho y... Claro. Y te van a hacer la foto, fíjate. Vale, ¿no? Ya está, luego me la manda, que yo lo preparo. No se te la pase. Fue una buena noche la del sábado. Pues bueno, yo no puedo.